Juan capítulo 5, verso 16, lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Amén. Leamos el capítulo 9, verso 16. Gloria a Dios, aleluya. Entonces algunos de los fariseos decían: ese hombre, hablando de Jesús, no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. Amén. Vamos a sentarnos, por favor. Ya hemos orado por la palabra. Alabanzas al Señor Jesús. Aleluya. Bendito sea el Señor. ¿Cuántos adoran el nombre del Señor? Amén. Vamos a tratar este tema. Es un tema doble, o sea, tiene continuación. La primera parte la titularemos, con la ayuda del Señor, el día de reposo en la iglesia primitiva. Amén. Gracias, Jesús. Y el segundo tema, con la ayuda del Señor, lo titularemos el día del Señor es el domingo. Amén. Gloria a Cristo. Bendito sea el Señor. El día de reposo fue instituido en la ley mosaica. Podemos notar que entre la caída del hombre, es decir, Adán, hasta Moisés, no hubo leyes del sábado, ni ceremonias, ni observancias. Los siglos pasaron, ninguno de los patriarcas tenía ninguna clase de ley con respecto a guardar el sábado. Amén. Aleluya. Voy a hacer citaciones de la iglesia primitiva, citaciones de los padres apologistas. Un padre apologista es Justino Mártir, que nació en el año 100 y murió en el año 165, relativamente joven. Fue mártir en Roma. Y él escribió varias obras, una de ellas el diálogo con Trifo, el judío. Amén. Un recién convertido que era judío, recién convertido, a los cuales le estaba aclarando las doctrinas cristianas. Amén. Y en este punto, Justino Mártir está hablando de que el sábado, amén, fue dado a los judíos, pero en la ley mosaica. Amén. Amén. Y él dice, además, todos los justos ya mencionados, Adán, Abel, Enoc, Lot, Noé, Melquisedec y Abraham, aunque no guardaban los sábados o sabats, ellos agradaban a Dios. Amén. Y después de ellos, Abraham con todos sus descendientes, inclusive hasta Moisés. Y vosotros los judíos carnales, es decir, naturales, recibiste el mandamiento de guardar los sábados para que guardéis memoria de Dios. Amén. También hubo otro escritor más adelante, porque este diálogo con Trifo lo escribió en el año 150. Pero en el año 200, otro padre de la iglesia latina, el que le mencioné, Justino Mártir, era griego. Tertuliano era de la iglesia latina. Y él escribió en el año 200 una respuesta a los judíos. Y él dijo, el que sostiene que el sábado todavía debe ser observado como un bálsamo de salvación y la circuncisión, amén, en el 8º día a causa de la amenaza de muerte, nos enseña que en los tiempos más tempranos los justos guardaban el sábado, practicaban la circuncisión y así fueron hechos amigos de Dios. O sea, había un grupo que se llamaban los judaizantes, que inclusive Pablo los combatió, pero ellos se extendieron. Los principales enemigos de la iglesia primitiva fueron dos: los judaizantes, algunos que decían que se convertían a Cristo, pero obligaban a circuncidar a los gentiles y a guardar el sábado y algunos rituales de la iglesia cristiana, de rituales mosaicos. Amén. Ellos eran enemigos de la iglesia primitiva. Pero también estaban los gnósticos, y los gnósticos pues habían varias ramas, como ya les mencioné. Amén. Y entre estos judaizantes decían de que el sábado era un bálsamo de la salvación, y decía que tenían que circuncidarse, y decían que los justos
los patriarcas guardaban el sábado, practicaban la circuncisión y así ellos fueron hechos amigos de Dios. Y entonces él los corrige y dice, no, eso es falso. Eso es falso porque él explica y dice, Dios originó a Adán o lo creó a Adán incircunciso e inobservador del sábado. En consecuencia su descendencia también. Abel, ofreciendo sacrificios, era incircunciso e inobservante del sábado, pero Dios lo alabó, según lo que dice él. Noé también fue incircunciso e inobservante del sábado. Sin embargo, Dios lo liberó del diluvio. Amén. Amén. Por esos días, Enoc también, el hombre más justo, incircunciso e inobservador del día de reposo, fue trasladado de este mundo. Amén. Melquisedec para el sacerdocio, Melquisedec también, el sacerdote del Dios Altísimo, incircunciso e inobservador del sábado, fue escogido para el sacerdocio de Dios. Escrito por Tertuliano en el año 200, una respuesta a los judíos. Amén. Capítulo 2, verso 10. ¿Cuántos adoran el nombre del Señor? Conclusión, es claro, no evidencia bíblica histórica, que la ley del guardar el día de reposo dado en el mandamiento, en el decálogo, Éxodo 20, donde dice que guardarán los días de reposo, amén. Ese séptimo día fue en la ley de Moisés al pueblo judío, amén. Pero que antes no se observaba y sin embargo estos hombres santos agradaron a Dios y fueron salvos. Amén. Sin guardar el día sábado. Amén. Alabanzas al Señor. Amén. Bueno, vamos a entrar al punto porque el tema es extenso. Alabanzas al Señor. Esta es la introducción. El Sabbat o séptimo día fue instituido por Dios como una señal de pacto entre Dios e Israel. O sea, fue la causa principal por la cual Dios les dejó el día sábado a ellos, como una señal del pacto que Dios hizo con Dios e Israel. Amén. Ahora tenemos un nuevo pacto. Ese era el antiguo pacto. El nuevo pacto, amén, tenemos otra señal. ¿Y cuál es la señal? Tenemos el Espíritu Santo, que es el sello del Espíritu Santo. Amén, que está dentro de nosotros. Bendito sea Jesús. Y por eso entramos al reposo de Dios, de acuerdo al libro de Hebreos capítulo 4. Amén. Todo aquel que ha creído en Cristo, como dice Efesios 1:13, ha creído en Él, en la verdad del Evangelio, ha sido sellado con el Espíritu Santo. Amén. Y por haber creído hemos entrado en su reposo, como dice Hebreos capítulo 4, y eso lo hablaremos al final del tema. Amén. Pero la señal que hubo entre el pacto que Dios hizo con Israel, pues una señal. ¿Y que es un pacto? Un pacto es un compromiso que hacen dos partes. En este caso sería Dios y sería el pueblo de Israel. Amén. Cuando hace un pacto, porque el matrimonio también es un pacto. Amén. Entre un hombre y una mujer. Y la señal de ese pacto en las culturas orientales, hermano, como lo vemos en el libro de Génesis, cuando Eliezer, el siervo de Abraham, se fue a buscar la esposa a Isaac. Cuando vio a esa mujer, le puso, hermano, una nariguera. Le puso unos brazaletes. Y esa era la señal del pacto. Amén. Que estaba comprometida. Bendito sea el Señor. Por eso en Ezequiel capítulo 16 dice que la encontré en el desierto bañada en sangre, la lavé, la purifiqué, hablando del pueblo de Israel, y le puse adornos. Esos adornos se refieren a la señal del pacto. ¿Y cuál es esa señal del pacto? Del pacto de compromiso. Y Dios veía a Israel como una esposa. Y él el esposo. ¿Cuál es la señal? Hoy tenemos una señal, los anillos. Amén. En las culturas orientales, en otras, por ejemplo en la India es una cadena. Bendito sea el Señor. ¿Cuántos adoran el nombre del Señor? En nosotros es un anillo que identifica
Esa señal es que los dos han hecho un pacto y él está casado con alguien y ella está casada con alguien. Ahora vamos a ver las señales de los diferentes pactos. Por ejemplo, Dios hizo un pacto con Noé. ¿Cuál fue la señal de ese pacto con Noé? El arco iris. Génesis 9 del 12 al 13. Vamos a leerlo. Alabanzas a Jesús. ¿Estamos entendiendo el tema? Y dijo Dios: esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que esté con vosotros por los siglos perpetuos. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Amén. ¿Cuántos adoran el nombre del Señor? Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes, y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros y todo ser viviente, toda la carne, y no habrá más diluvio de las aguas para destruir toda carne. Ustedes sabían que cuando truena, cuando hay relámpagos, de acuerdo al libro de Job, Dios demuestra su ira contra el pecado. Y cuando hay aguaceros torrenciales, hermano, eso es parte de la bendición para la naturaleza, pero la maldición, hermano, de parte de Dios al mundo, a los seres humanos. Y sale el arco iris y Dios se acuerda y detiene la lluvia. Y en la gracia de Dios. Amén. El pueblo de Israel, Dios también le dio una señal de pacto, que cuando llegaban a ese día, ellos se acordaban de Dios, que tenían un compromiso, que estaban casados, como el hombre cuando mira a su anillo y dice: ajá, yo estoy casado. ¿Cuántos adoran el nombre del Señor? Bendito sea Jesús. El mío lo dejé en la casa, me disculpen. Con Abraham también hizo un pacto. ¿Y cuál fue la señal de ese pacto con Abraham? La circuncisión. Génesis capítulo 17, verso 4. Alabanzas a Jesús. Y aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gentes. Amén. Génesis 17, 4. Ahora lea el verso 11. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros, los descendientes de Abraham. Amén. Esa es la circuncisión. Ahora, con Israel, cuando Dios los sacó de Egipto y los llevó al desierto, allá Dios hizo un pacto con ellos. Amén. Ese fue el primer pacto que Pablo escribió. La carta de Hebreos lo escribió. Amén. Y Jesús habló del nuevo pacto, dando abolido el antiguo pacto. Amén. Amén. Y la señal de ese pacto, que era un pacto eterno, era el día de reposo. Levítico 24:8. Alabanzas a Jesús. Génesis, Éxodo, Levítico 24:8. Cada día de reposo lo pondrá continuamente en orden delante de Jehová en nombre de los hijos de Israel, como pacto perpetuo. Alabanzas a Jesús. Y la señal de ese pacto que Dios hizo con Israel era guardar el día de reposo. Éxodo 31:13, por favor. 31:13. Dios es bueno, hermanos. Ahorita vamos a hablar por qué el último día y el primer día. ¿Cuántos adoran el nombre del Señor? 31:13. Habló además Jehová a Moisés diciendo, verso 13: tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo. ¿Por qué? Es señal entre mí, es decir, Jehová, y vosotros, o sea, los judíos, no los gentiles, por vuestras generaciones. ¿Para qué? Para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico. Ese era el objetivo. El objetivo era para que se acordaran ellos de Dios.
Amén. Así como el anillo le recuerda a usted a su esposa o a su esposo. Amén. Así como el arco iris le recuerda a Dios el compromiso de no destruir la tierra con agua nuevamente. Asimismo los judíos cuando llegaban al viernes se acordaban de que el sábado era el día del Señor, era el día de reposo. Amén. Y era el día donde ellos tenían que acordarse de Dios. Para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os santifico. Ese día tenían que estar santificados. Amén. Versos 16 y 17. Guardarán pues el día de reposo los hijos de los gentiles. De Israel. Bendito sea Jesús. Celebrándolo por sus generaciones por pacto perpetuo. Señal es para siempre entre mí y los hijos de Israel. Y la razón por qué, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el 7º día cesó y reposó. Ahorita vamos a hablar acerca de ese punto. Señal entre Dios y los judíos naturales. También lo puede ver en el libro de Éxodo, Ezequiel 20:20. Bendito sea Jesús. Ezequiel les recuerda a ellos ese compromiso cuando ellos estaban en la cautividad en Babilonia. Recuerde, eso ya es 585 años antes de Cristo. Isaías, Jeremías, Ezequiel, capítulo 20, verso 20. Alabanzas a Jesús. Y santificad mis días de reposo y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios. Amén. Sean por señal entre mí y vosotros. Y el objetivo es para que sepáis. Ahorita más adelante vamos a ver cuáles eran los objetivos. Amén. Vamos a entrar en los objetivos. Dios le explicó a Israel por qué el 7º día, amén, era el día de él y no otro día. Amén. Vamos al mandamiento, al decálogo, Éxodo 28. Porque Dios terminó su creación en 6 días y descansó y santificó el 7º día como día recordatorio de Dios, el Creador. Qué precioso, amén. Éxodo 28. Alabanzas al Señor Jesús. Dios es bueno, amén, hermanos. Precioso es el Señor. Dice la Escritura: acuérdate del día de reposo para santificarlo. Verso 9. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el 7º día es reposo para Jehová tu Dios. No haga en él obra alguna, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. ¿Por qué? Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Aquí hay 2 puntos importantes y 2 razones por las cuales Dios le dio el día de reposo al pueblo judío. Número 1, para que recordaran de que Dios era el creador de los cielos y de la tierra. En 6 días hizo Dios la creación. Y en el 7º reposó. Acuérdense que el Dios que ustedes tienen no es un Dios como el Dios de los paganos. Es un Dios creador de todas las cosas. Amén, aleluya. Amén, para que hicieran ellos la diferencia. Para que en el día de reposo no adoraran a los dioses paganos, sino que adoraran al Dios creador de todas las cosas. Eso es uno. Amén, aleluya. Alabanzas a Jesús. Y el otro motivo era para que recordaran que ese Dios creador es también el Dios dador de la ley. Amén. Que los instituyó a ellos como nación. Bendito sea Jesús. Amén. Por eso el día de reposo ellos se acordaban de la ley de Dios. Porque en las asambleas se leía la ley de Dios. Se dedicaba ese día a meditar en la ley de Dios. Y se acordaban de Dios como creador y como dador de la ley. Esos 2 puntos. Amén. Muy diferente al día del Señor en los cristianos.
porque aparte de acordarnos de que Él es el dador de la palabra y Él es el creador, nos acordamos de Dios como nuestro Salvador. Esa es la diferencia. Ahorita lo vamos a hablar más adelante. Amén. Porque el día primero es el día de la resurrección. Y eso lo vamos a hablar en el próximo tema. Bendito sea el Señor. ¿Cuántos adoran el nombre del Señor? Ese fue el principal motivo. Amén. Para que se acordaran que Dios era el creador. Para que se acordaran que Dios era el que los instituyó como nación. Y Él era el dador de la ley. Esos eran los objetivos principales del día del reposo. Amén. Pero también para qué Dios le dio el séptimo día y no otro día. Porque Dios lo dio como descanso laboral. Recordemos que dice que en 6 días Dios creó. Amén. El cielo, la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó el séptimo día. Era un día de descanso laboral. Bendito sea Jesús. Porque Dios lo dio como día de descanso laboral. Deuteronomio 5, del 12 al 15. Ahorita vamos a entrar sobre ese punto. Deuteronomio 5. Del 12 al 15. Alabanzas a Jesús. Guardarás el día de reposo para santificarlo como Jehová tu Dios te ha mandado. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo. A Jehová tu Dios, es reposo a Jehová tu Dios. Ninguna obra harás tú. Está hablando del judío. Ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo, ni el extranjero que está dentro de tus puertas, para que descanse tu siervo y tu sierva como tú. Aleluya. Amén. Verso 15, acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. O sea, que descanse. Amén. Dios es sabio, hermanos. Amén. Porque este cuerpo necesita descanso. Mira que el Señor Jesús en sus jornadas evangelísticas y misioneras, caminando kilómetros, hermano, orando y ayunando y predicando la palabra sin descansar, amén, tomaba lugares y momentos para ir a descansar. Recuerden cuando se montó en esa barca que le dijo a sus discípulos, crucemos al otro lado. Él se acostó a dormir. Porque él habló la palabra, declaró la palabra, y al declarar la palabra, eso se tenía que hacer. Pero él descansó. Su palabra siguió activa, hermanos. Pero sus discípulos no creyeron esa palabra. Crucemos al otro lado. Sus discípulos se asustaron cuando vieron las olas del mar embravecidas, el viento soplando, hermano, tanto que el agua se estaba metiendo en el bote, pero Jesús estaba descansando, durmiendo. Amén. Bendito sea el Señor. ¿Cuántos adoran el nombre del Señor? Mire, si el Señor dijo que descansemos un día, hay que separar un día para el Señor. Por salud, por economía, por las relaciones familiares, por todo se necesita un día de descanso en familia. Aleluya. Eso es bíblico. Amén. ¿Cuántos adoran el nombre del Señor? Porque aquellos que están afanados y turbados con muchas cosas no oyen la palabra de Dios. Amén. Y esos son los que más se descarrían. Amén. Porque cuando tienen descanso y no es el diablo, se le sienta al lado a descansar con él. Amén. Bendito sea el Señor. Pero ahorita vamos a hablar del verdadero descanso.
Porque el cristiano tiene un descanso diferente. Si usted lee el libro de Hebreos capítulo 4, habla de un reposo diferente al reposo de Israel. Que la escritura dice que 40 años me tentaron en el desierto, por lo cual no pudieron entrar en mi reposo. Porque no creyeron a la palabra. Pero nosotros los que hemos creído, dice el escritor de Hebreos, hemos entrado en su reposo. ¿Y cuál es el reposo? Estar en Cristo. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar o reposar. Y sabe que hemos descansado, porque el escritor dice, los que han creído han entrado en su reposo, y así como Dios reposó de sus obras, nosotros los que hemos creído también reposamos de las nuestras. ¿Y sabe cuáles obras hemos reposado al venir a Cristo? De las obras de la carne, de las obras de este mundo, de las obras pecaminosas. Hemos descansado porque esas obras no nos dominan, no nos controlan. Hemos abandonado esas cargas. Amén. Todo en el nombre del Señor. Alabanzas a Jesús. Bendito sea Jesús. No solo los judíos descansaban, también los animales, siervos y extranjeras. Lea en ese libro de Deuteronomio capítulo 23, verso 12. Perdón, me equivoqué, no puse el texto. Démoslo ahí. Eliminemos esa parte, me equivoqué. ¿Cuántos adoran el nombre del Señor? Amén. No solamente, hermano, descansaba el hombre, también Dios dio mandamiento sabático para la tierra. Amén. Es decir, cada 7 años la tierra descansaba. Y Dios le dio orden a los judíos: no siembren, no cultiven, no maltraten la tierra, dejen que la tierra produzca solita. Y Dios iba a producirles alimento para ellos en ese año. Y la tierra descansaba también. Amén. Lea el libro de Levítico 25, del 3 al 4. Éxodo Levítico 25, del 3 al 4. 6 años sembrarás tu tierra, y 6 años podarás tu viña y recogerás sus frutos. Pero el 7º año la tierra tendrá descanso, reposo para Jehová. No sembrarás tu tierra, ni podarás tu viña. Amén. Alabanzas al Señor. Este es el tiempo, hermano, que estamos viviendo, donde el Señor dijo que el corazón de muchos, e inclusive cristianos, se cargaría de glotonería, de embriaguez y de los afanes de la vida. Amén. ¿Sabe que Colombia es un país muy diferente a otras culturas? Cuando uno sale del país, uno nota la diferencia. Y los que hemos tenido la oportunidad de salir del país, hemos notado de que ellos son más tranquilos. Amén. Las calles son más vacías, hay menos ruido, hay menos tráfico. La gente camina más despacio. La gente se toma más tiempo para dar respuestas. Aquí la gente es acelerada. Los carros están, hermano, corriendo, y la gente afanada y turbada con muchas cosas. Y parece que el que entre más se mueva es más importante. ¡Qué tontería! Eso no tiene sentido. Por eso el Señor reprende a la iglesia nuevamente, afanado y turbado con muchas cosas. Aleluya. Y has dejado la mejor parte, la cual no te será quitada. Y es estar a los pies de Cristo, hermanos. Bendito sea el Señor. ¿Cuántos adoran el nombre del Señor? Dios le ordenó a los judíos específicamente qué era lo que debían hacer en el día de reposo y qué era lo que no podían hacer en el día de reposo.
Y eso tiene una razón importante, y esa la vamos a ver en la parte final de este sermón con la ayuda del Señor. Amén. Primero, y esto vamos a enseñarlo, ¿sabe por qué? Porque los judaizantes modernos, los de la circuncisión, estamos hablando de aquellos que creen en el cristianismo, en Cristo, pero también creen en guardar rituales de la ley de Moisés. Amén. Están los mesiánicos, están los adventistas. Amén. Y otros grupos independientes. Por aquí en este barrio hay otro, una sinagoga. Y se hacen llamar judíos y guardan el día sábado. Y ellos dicen de que nosotros los cristianos adoramos el día pagano del sol. Amén. Y dicen que nosotros pecamos contra Dios por ello. Bueno, sabemos que el grupo adventista, creado por el fundador Miller en Estados Unidos, seguido por Ellen G. White, su principal doctrina es guardar el día sábado. Adventistas del séptimo día, bendito sea el Señor, no se consideran parte del cristianismo. Al contrario, la iglesia primitiva los perseguía. Es decir, la iglesia primitiva, cuando habla de persecución, no es de matar, sino doctrinalmente combatían esas herejías, esas falsas doctrinas. Pablo tuvo ese problema en la iglesia primitiva, hermanos. Bendito sea el Señor. Ahorita vamos a entrar en ese aspecto, amén. Entonces, si ellos dicen de que hay que guardar el sábado, guárdenlo como Dios dice. Y si no, la consecuencia, tienen que morir. Y ahorita la vamos a leer. Amén. ¿Qué era lo que ellos no podían hacer? No podían trabajar en absolutamente nada. Levítico 23:3. Gloria a Jesús, aleluya. Gloria a Dios. 23:3. 6 días se trabajará, mas el séptimo día será de reposo, santa convocación. Ningún trabajo haréis en el día de reposo. Es de Jehová en donde quiere que habitase. Y muchos de esta gente que dice que guardan el día de reposo, ellos trabajan porque les gusta la plática, muchos de ellos. Señor, amén. Y mire, en el día de reposo no podían cargar ninguna clase de carga en sus hombros. Jeremías 17, del 21 al 22. Gloria a Dios. Jeremías 17, del 21 al 22. Amén. Así ha dicho Jehová, guardaos por vuestra vida dice, guardaos por vuestra vida de llevar carga en el día de reposo y de meterla a las puertas de Jerusalén. Verso 22. Ni saquéis carga de vuestras casas en el día de reposo, ni hagáis trabajo alguno, sino santificad el día de reposo como mandé a vuestros padres. Ahí Dios es el que está hablando. Gloria a Dios. Amén. Y mire, y por esa causa, por no guardar el día de reposo Israel, fue que una de esas causas, fueron muchas, fue también la parte moral, hermanos, pero también en la parte religiosa, ellos fueron castigados por Dios por quebrantar el día de reposo. Jeremías 17, 27. Léalo ahí, el verso 27. Pero si no me oyereis para santificar el día de reposo, para no traer carga ni meterla por las puertas de Jerusalén el día de reposo, yo haré descender fuego en sus puertas, las puertas de Jerusalén, y consumirán los palacios de Jerusalén y no se apagará. Esa fue una de las causas para el tiempo de la cautividad, cuando Nabucodonosor vino e incendió las puertas de Jerusalén, las puertas que fueron edificadas por Esdras. ¿Se acuerdan? Amén. Que fueron destruidas totalmente. Por causa de no guardar el día de reposo. Amén. Porque cargaban alguna carga. Bendito sea el Señor. Es más, no podían cocinar nada. Amén. Éxodo 16, 23. 16, 23. Gracias, Jesús. Estamos conociendo la palabra, ¿cierto, hermanos?
Verso 23, y él les dijo, esto es lo que ha dicho Jehová, mañana es el santo día de reposo, el reposo consagrado a Jehová, lo que habéis de cocer, cocerlo hoy, y lo que habéis de cocinar, cocinarlo, y todo lo que os sobrare, guardarlo para mañana. Y ellos lo guardaron hasta la mañana según lo que Moisés había mandado, y no se gusonó ni hedió. Amén. No podían cocinar nada, hermanos. ¿Cuántos de estos que dicen que guardan el día de reposo cocinan? Pregunto, porque hay unos que me están viendo por internet. Eso me ofende, ya me han ofendido, hermanos. Cuando yo hago un video contra el unitarismo y explico que la Trinidad era la doctrina bíblica histórica de la iglesia primitiva, me ofenden. Alabanzas a Jesús. Amén. Hasta el Señor. Ahorita vamos a entrar en ese punto. Porque dijeron, este no es de Dios porque no guarda el reposo. Resulta que el Señor vino a cumplir la ley. Y el Señor es el único que ha guardado toda la ley de Jehová. Y a través de Él es que nosotros podemos guardar toda la ley de Dios. Porque separados de Él nada podemos hacer. Sin embargo, estos que ponen su esperanza y su fe, porque ellos creen que la justificación es por medio de las obras de la ley y a través de guardar el día de reposo es que yo puedo ir al cielo. Eso es falso, hermanos. Ahorita vamos a hablar sobre ese punto. Amén. No guardan el día de reposo. No lo guardan. Porque algunos cocinan. Si cocinó un huevito, ya es merecedor de piedra, ¿no? Ahorita vamos a hablar de la consecuencia. Amén. No podían buscar comida ni siquiera afuera en otro lado. Vamos al libro de Éxodo 16, 29. 29. Mirad que Jehová os dio el día de reposo y por esto en el sexto día os da pan para 2 días. Estése pues cada uno en su lugar y nadie salga de él en el séptimo día. No salgan a buscar comida afuera. Porque ustedes tenían que preparar el día anterior. Y si no prepararon, aguanten hambre. Pero aquellos que dicen que guardan el día de reposo, se van para los restaurantes a comer pollito. Amén. Después de estar en la sinagoga donde se reúnen, se van para... ¿Cierto que sí, hermanos? Amén. Y dicen, guardamos el día de reposo. Mentirosos, falsos, hipócritas. Aleluya, amén, gloria a Dios, santo. Es la verdad, hermano. ¿Qué dice la escritura? Estése pues uno en su lugar y nadie salga de él en el día de reposo. Amén. Si tiene mucha hambre y quiere guardar el día de reposo, cocina el día anterior. Amén. Y si no cocinó, aguante hambre. O si no, ayune o le damos piedra. Porque ahorita viene el castigo, el día de reposo. Si quiere ser justificado, porque hay algunos que dicen, no pastor, yo no volví más a esa iglesia donde usted se congrega porque ustedes guardan el día domingo y no guardan el día del Señor, el día sábado, el día de reposo. Hermanita, si usted quiere guardar el día de reposo, entonces cumpla esto. Si quiere ser salva por medio de las obras de la ley, no salga de casa el día domingo. Quédese allá encerradita, meditando la ley de Jehová tu Dios. Y no vaya al restaurante a comer. Amén. Yo sí voy, porque yo no busco la justificación por las obras de la ley, sino porque Él ya me justificó ante el Padre. El justo que murió por los injustos, que derramó su sangre para vestirnos de sus justicias. Y ya el Señor no nos ve como injustos o culpables, sino por la sangre de Cristo somos justificados. ¿Cuántos adoran el nombre del Señor? No podían comprar nada. Pastor, entonces si no voy al restaurante me voy para la tienda a comprar algo. Vaya al libro de Nehemías 10:31. Nehemías 10:31. Nehemías está antes de Job, antes de los Salmos. 10:31. Esto es Nehemías, Job. Bueno. Esther y Job.
Nehemías 10:31. Alabanzas a Jesús. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Asimismo, que si los pueblos de la tierra trajesen a vender mercaderías y comestibles en el día de reposo, nada tomaríamos de ellos en ese día ni en otro día santificado, y que el año séptimo dejaría descansar la tierra y redimiremos toda deuda. Lo que pasa es que cuando el pueblo estuvo en cautividad en Babilonia, los gentiles tomaron el control de Jerusalén y eso volvieron eso un comercio. Cuando vino Esdras para edificar, amén, los muros, las puertas de Jerusalén, el templo de Jerusalén fue que edificó Esdras. Luego Nehemías edificó el muro y las puertas. Me equivoqué ahorita en la situación pasada, amén. Entonces Nehemías, que era gobernador, dio la orden de que no compraran a esos extranjeros que traían mercancía en el día de reposo. Amén. ¿Cuántos adoran el nombre del Señor? Es que ni le ocurre hacer una llamadita para negociar el carrito si no está quebrantando el día de reposo. Amén. Amén. ¿Quiere que les diga algo? ¿Algo más terrible? No podían encender ni siquiera una lumbrera, una antorcha. Éxodo 35:3. Gracias, Jesús. Todas estas leyes eran estrictas, hermano. ¿Y por qué? Ahorita la vamos a ver. Bendito es tu nombre, Jesús. Éxodo capítulo 35:3. No encenderéis fuego en ninguna de vuestras moradas en el día de reposo. Por si acaso se le ocurría calentar la comidita o prender algo de noche, por si acaso. ¿Cuánto adoran el nombre del Señor? Yo me hago una pregunta, aquellos que dicen que guardan el día de reposo y que ellos sí son la iglesia del Señor, ¿será que ellos prenden una velita, prenden la cocina? Sí, bueno, la luz. ¿Cuánto adoran el nombre del Señor? Sí. No encenderéis fuego en ninguna de vuestras moradas. Alabanzas a Jesús. ¿Usted sabe cuál es la consecuencia de no guardar ese día de reposo? La muerte. La muerte. Vamos para el libro de Ezequiel. Éxodo 31, hay unas páginas más atrás. 31 del 14 al 15. Así que guardaréis el día de reposo, porque santo es a vosotros. El que lo profanare, de cierto morirá. Porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será cortada de en medio de su pueblo. Éxodo 31:14. Amén. Es más, hay un ejemplo de un judío que en el día de reposo salió del campamento y se fue a buscar unos pedazos de leña. Y se dieron cuenta y le dijeron a Moisés. Y Moisés consultó a Jehová y Jehová dijo: mátenlo. Vamos al libro de Números, capítulo 15. Gracias, Dios. Aleluya. Números 15. Del 32 al 36. Estando los hijos de Israel en el desierto, hallaron a un hombre que recogía leña en día de reposo. Y los que le hallaron recogiendo leña, lo trajeron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación, y lo pusieron en la cárcel, porque no estaba declarado qué se le debía hacer. Y Jehová dijo a Moisés: irremisiblemente muera aquel hombre, apedréelo toda la congregación fuera del campamento. Entonces lo sacó la congregación fuera del campamento y lo apedrearon, y murió como Jehová mandó a Moisés. Amén. Ay, Señor, imagínense, hermanos, si estuviésemos viviendo bajo la ley. Bueno, para aquellos que les gusta la ley de Moisés y guardar el día de reposo, imagínense lo que les espera si quieren vivir la ley como debe ser. Piedra es lo que les espera. Amén, hermanos. Piedra. Bendito sea el Señor. Pero gracias a Dios no estamos viviendo bajo la ley. Amén.
Juan dice, la ley vino por Moisés, Gloria a Dios. pero la gracia vino por Jesús. Aleluya, aleluya. Y cuando él nació, hermano, y María y José vieron el bebé, y aún los ángeles también lo vieron, y porque fue visto por los ángeles, dice Pablo, los pastores lo vieron, dice la Biblia, lo vieron lleno de gracia y de verdad. Dios, gloria a Cristo, gracias. Amén. Lleno de gracia y de verdad, porque Él trajo la gracia a este mundo. Amén. Y en esa gracia o ese favor inmerecido, hermano, podemos complacer a Dios. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y a través de Él podemos agradar a Dios. Porque ya no hacemos las cosas por nuestras propias fuerzas, sino que Él entra en nosotros. Y a través de Él podemos agradar a Dios en todo. Bendito sea el Señor. Gracias, Jesús. ¿Cuántos adoran el nombre del Señor? Gloria a Aleluya. Dios. Alabanzas a Jesús. Dios inclusive se enojó en cierta ocasión. Creo que eso fue en la cautividad con los sirios, el pueblo de Israel. Que el pueblo ya estaba dividido en dos, el reino del norte y el reino del sur. El reino del sur era Judá, cuya capital era Jerusalén, mientras que el norte, la capital era Samaria. Amén. Y Samaria, el reino del norte, fue llevado cautivo por los sirios antes de la cautividad de Babilonia. Amén. Y el libro de Oseas habla acerca de la infidelidad de Israel. Y Dios la relaciona metafóricamente como una mujer infiel que se fue tras sus amantes, tras sus ídolos. Y por esas infidelidades Dios les quitó la señal de pacto que ellos tenían. ¿Y cuál era la señal? El día de reposo. Se los quitó. Vamos al libro de Oseas, capítulo 2:11. Gracias, Jesús. Isaías, Jeremías 2:11. Bendito su nombre. Si usted lee Oseas 2, después de Daniel, amén. 2:11. Haré cesar todo su gozo, sus fiestas, sus nuevas lunas, sus días de reposo y toda su festividad. Dios les quitó los días de reposo. ¿Por qué? Fueron llevados cautivos y fueron sometidos a leyes paganas en esos días. Alabanzas a Jesús. Amén. Bueno, la pregunta es, ¿por qué Dios mandó esas leyes tan estrictas? Amén. Que no podían cargar nada, que no podían encender nada, que no podían ir afuera, que no podían, hermano, buscar comida, tenían que prepararla el día anterior, no podían comprar nada, amén, no podían cocinar nada. Porque el que lo quebrantaba ese día no podían trabajar en nada, porque el que lo quebrantaba tenía que ser muerto, hermanos, apedreado. ¿Por qué Dios dio esas leyes tan estrictas? La misma razón por la cual Dios dio las diferentes leyes a Moisés, al pueblo de Israel. Y fueron 5 clases de leyes: las leyes ceremoniales, las leyes civiles, las leyes de sanidad o salubridad, amén, las leyes morales, y hay otra ley que no recuerdo bien, amén, pero fueron 5 leyes y fueron dadas por Dios al pueblo de Israel. ¿Por qué motivo Dios le dio la ley en general a Israel? Hay un motivo principal, y eso es lo que debemos entender, amén. Y esa ley, ese motivo es, amén, para que ellos conocieran que eran pecadores. Ese es el primer motivo. Porque la ley es el conocimiento del pecado. Romanos 3:20, por favor. Gloria a Dios. Gracias a Dios. Romanos 3:20, dice la escritura: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado. Es decir, Dios les dio tantas leyes para que ellos descubrieran de que ellos no son capaces de vivir para Dios por ellos mismos. Amén. Porque entre más trataban de guardarse para Dios, fallaban, caían, ofendían a Dios, pecaban. Amén.
Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿Qué dijo Pablo? Yo no conocí lo que era pecado si no tuviese ley. Y yo viví un tiempo sin ley, pero cuando vino el mandamiento, amén, yo conocí el pecado, caí en pecado. Amén, ¿por qué? Porque dice, ¿cómo conoce uno? No codiciarás, amén, si no hay ley. Pero cuando viene el mandamiento de no codiciarás, entonces soy débil por la carne y codicio y peco y me acuerdo, ay Señor, soy pecador. La ley me lleva a conocer el pecado. ¿Cuántos adoran el nombre del Señor? Y a través de la ley se imputa el pecado, como dice Romanos capítulo 5, verso 13. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se imputa o se inculpa de pecado. Amén. ¿Cuántos adoran el nombre del Señor? Va a serlo claro. Es injusto que yo castigue a mi hija, amén, por no haber lavado los platos y yo le pegue. ¿Por qué? Porque es injusto. Porque lo que yo debí haber hecho primero es haberle enseñado cómo lavar los platos. Y después de enseñarle cómo lavar los platos, establezco la ley. Lave los platos. Y después de tener el conocimiento de lavar los platos, ya conoce la ley, conoce cómo. Entonces, si no lo hace, yo le tengo que pegar, tengo que castigar. Eso para que me entiendan, ¿no? Aunque yo no le pego a mi hija por cualquier simpleza. No crea que uno está agarrando a los hijos a patadas y puños por cualquier tontería. Eso es acabar al hijo. Dice la Biblia, no se apresure tu alma a destruirlos. Amén. Los castigos vienen de acuerdo a lo meritorio. Bendito sea el Señor. Para eso existe el diálogo. Por eso Dios hablaba con su pueblo y daba oportunidades. Pero ya cuando... entonces sí toca recurrir a la vara. Dice la vara y la corrección. No es solamente la vara. ¿Cuánto adoran el nombre del Señor? La ley de Dios fue dada para el conocimiento, para que conociese que era pecador. Entonces se le dio el mandamiento, sabía cómo no ofender a Dios, pero lo ofendieron a Dios, entonces ya saben que ustedes son transgresores de esa ley, son pecadores. Esa fue la razón por la cual Dios dio las diferentes leyes al pueblo de Israel, entre ellas esa ley ceremonial o religiosa de guardar el día de reposo. Amén. ¿Cuántos adoran el nombre del Señor? Y la segunda razón por la cual Dios le dio la ley es porque después de que somos pecadores, entonces uno dice, soy pecador, ¿a dónde acudo? Amén. La ley me muestra a Cristo. Amén. Porque la ley es el tutor. Dice Gálatas capítulo 3, verso 24. Amén. La ley fue nuestro ayo. La palabra ayo en griego es peidagogos. Peidagogos es instructor. Amén. En inglés dice schoolmaster, como el instructor. Gálatas capítulo 3, verso 24. Todo el nombre del Señor. De manera que la ley ha sido nuestro ayo, nuestro pedagogo, nuestro instructor para llevarnos a Cristo, a fin de que seamos justificados por la fe. ¿De qué manera? Pues después de que hemos descubierto que somos pecadores, nos sentimos miserables, corremos a Cristo. Perdónanos, porque la ley nos trae a Cristo. Por eso el Señor dijo a los judíos que querían carne querían pan y peces. En Juan capítulo 6, verso 44. Y el Señor le dijo, es que ellos no creían. Vienen a mí por las señales, por los milagros. Y el Señor le dijo, nadie puede venir al Hijo si el Padre no le trajere. Amén. Por eso nadie de los judíos podía venir a Cristo. Está hablando con los judíos. Podía venir a Cristo si el Padre no le trajere. Amén. Como está escrito, dice, todos fueron enseñados por Dios, verso 45 de Juan. Y dice, y todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí.
O sea, todo aquel que oyó la ley de Dios y aprendió de la ley de Dios que eran pecadores y que había un justificador llamado a Cristo, viene a Cristo. Porque la ley ha sido nuestro pedagogo, instructor, que nos trae a Cristo. En este caso, los judíos. Aleluya. Amén. Después de haber quebrantado el día de reposo, sabía que les esperaba ¿qué? Muerte. Y si querían evadir la muerte, ¿qué les esperaba, hermanos? Amén. Cristo, la esperanza. Amén. Para pedir misericordia, para humillarse. Y muchos se humillaron, hermanos, y no fueron castigados con muerte. Por eso Jesús, cuando le trajeron a esa mujer en el acto mismo del adulterio, y que de acuerdo a la ley tenía que ser muerta, hermanos, Jesús no transgredió la ley. Porque el objetivo de la ley es que era nuestro ayo para traernos a Cristo. Los fariseos estaban haciendo la labor de Dios y no se dieron cuenta. Estaban trayendo a una pecadora en el mismo acto del adulterio para apedrearla, pero no la apedrearon, sino que cumplieron lo que la ley decía. Fue el ayo, el instructor para traerla a Cristo, y la trajeron a los pies de Cristo, y Cristo dijo: ni yo te condeno. Porque después de que el pecador descubría que era pecador, pecadora, estando a los pies de Cristo, hallaba misericordia. Qué preciosa es la palabra, amén, hermanos. Amén. Ese era el objetivo de la ley. Y por la fe en Cristo hemos sido justificados. Amén. Déjame ver el tiempo, hermanos. Llevo 56 minutos de prédica, todavía falta media hora. Amén. Alabanzas a Jesús. Así es que ningún adventista, ningún mesiánico puede ser justificado delante de Dios a través de las obras de la ley, como guardar el día de reposo. No es justificado. Amén. Amén, aleluya. Amén. Por lo contrario, va a descubrir de que usted es un pecador. Amén. ¿Y por qué? Porque usted no es capaz de guardar el día sábado. Porque ningún ser humano es capaz de guardar la ley de Dios. En el libro de Juan capítulo 7, el Señor le dijo a los judíos: no dio Moisés la ley a vosotros, y ninguno de vosotros la guardáis. Ninguno. Gracias a Dios. Ninguno puede guardar la ley de Dios, hermano. Gloria a Dios. Porque nadie puede ser justificado delante de Dios por la ley. El único que la guardó fue el Señor Jesús. Él es el cumplimiento de la ley. Amén. ¿Cuántos adoran el nombre del Señor? Qué preciosa es la palabra. Amén, hermanos. Alabanzas a Jesús. Ahora vamos a ver el día de reposo en la iglesia primitiva. ¿Cómo fue tratado por la iglesia primitiva? Antes de entrar a la iglesia primitiva, ¿cómo el Señor Jesús lo trató? Amén. En el nuevo pacto, Cristo enseñó que Él era superior al día de reposo. Amén. Que Él es el Señor del día de reposo. ¿Sabe por qué? Porque Él fue quien lo instituyó. Él fue quien puso las demandas, las condiciones y los castigos al quebrantar el día de reposo. Amén. Vamos al libro de Mateo capítulo 12. Gracias a Dios. Aleluya. Amén. En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo los fariseos le dijeron: he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero Jesús les dijo: ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? Como entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes. ¿No habéis leído en la ley cómo el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y si supieses qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaréis a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. O sea que Él tenía la autoridad para crear inclusive nuevas reglas sobre el día de reposo. Amén. Amén. Y Él sabía quién quebrantaba y quién no quebrantaba
Y él no estaba justificando el pecado. Nadie estaba quebrantando el día de reposo ese día. Eran las costumbres de ellos. De acuerdo a los fariseos, tenían cerca de 40 normas, aparte de la Biblia, que Dios no había mandado. Amén, con respecto al día de reposo. ¿Cuántos adoran el nombre del Señor? Por eso el Señor sanó en el día del sábado, sin quebrantarlo. Aunque los fariseos decían, ese hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. Juan 9:14. Eso dicen también los adventistas de nosotros. No, esa iglesia no es de Dios. Y le dicen a los cristianos débiles, no vaya por allá, que eso no es de Dios, porque no guardan el día de reposo. Se portan igual que los fariseos. Cuando el Señor sanó a ese ciego en el día de reposo, los fariseos le criticaron, ese hombre no es de Dios porque sanó en el día de reposo. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Él es el Señor del día de reposo. Amén. Él puede hacer todo lo que quiere con el sábado, puede instituirlo, Él puede crear mandamientos o restricciones, Él puede requerir la muerte por la violación de los mandamientos, como en la ley mosaica. Él puede inclusive abolirlo totalmente si desea, porque Él es soberano. Amén. Amén. Aleluya. Y lo abolió en el libro de Oseas, capítulo 2:11. Y se los quitó al pueblo de Israel. Le dice, no más. Gloria a Dios. 2:11, como lo mencioné. Gloria a Dios. ¿Cuántos adoran el nombre del Señor? Aleluya. Por eso la iglesia primitiva no guardaba el día del sábado. La iglesia primitiva estaba conformada por judíos y por gentiles. Gentiles son que no son de Israel, judíos naturales, como somos nosotros. Ahora, no se crea ese cuento que aparece en internet y algunos locos se lo creen, que dice, si tu apellido está en la lista, entonces tú eres de descendencia de judíos. Y aparece en la lista, y aparece mi apellido también, y aparece el suyo también. Amén. Ay, entonces me voy, me cambio el nombre y ahora soy judío, soy mejor que los demás. Ay, Señor bendito. Amén. Eso es un complejo de inferioridad, hermano, que quiere ser, de superioridad, que quiere ser más que los demás. Y piensa que por decir que soy judío, hermano, soy mejor que los demás. Eso es cuando la gente quiere ser superior a los demás. Cuando el apóstol Pablo dice, nadie tenga un concepto más alto del que debe tener, fuera de sí, sino que piense de sí mismo con cordura. Somos pequeñitos delante de Dios. Amén. Amén. Ni el judío es más que el gentil, ni el gentil, porque en Cristo no hay bárbaro, no hay excita, no hay gentil, no hay griego, todos son uno en Cristo Jesús. Todo en el nombre del Señor. Amén. La iglesia primitiva no mandó guardar el sábado a los gentiles, ni siquiera otras leyes mosaicas. Cuando Pablo regresó del viaje misionero a la iglesia de Antioquía, Pablo sale capítulo 13, Hechos 13, sale de Antioquía. Fueron despedidos y se fueron para Troas, se fueron para otros lugares a predicar el evangelio. Y ellos se fueron hacia los gentiles, por la gracia de Dios. Ahí en el capítulo 13 es donde él entiende el llamado a los gentiles. Él iba a las sinagogas a predicar, amén, y los gentiles llegaban y se amontonaban, y él sentía esa carga por los gentiles. El Espíritu Santo le traía textos del libro de Isaías. Amén. Pero los judíos se llenaron de celos. ¿Por qué? Porque venían más gentiles a oír ese evangelio. Entonces alborotaron la ciudad, hermanos. Y él ahí donde él habla y les dice, a vosotros os es enviada la palabra primeramente de esta salvación. Pero como la menospreciáis, nos vamos a los gentiles, porque escrito está, os he puesto para luz en todas las naciones. Aleluya. Y creyeron, dice la Biblia, los que estaban, amén, appointed, dicen en inglés, amén, o los que estaban destinados para esa salvación. ¿Y quiénes eran los que estaban destinados? Predestinación, pastor. ¿Sí ve que hay unos salvos desde antes de la creación del mundo? No, ahí se refiere que Dios había destinado a los gentiles para que creyeran en el evangelio para la salvación. Amén. Y ellos fueron los que creyeron. Amén. Y cuando creyeron, Pablo empieza a adoctrinarlos. Y ahí es donde se envuelve como adoctrinar gentiles sin imponerle cargas, porque él entendió que la justificación era por fe y no por las obras de la ley. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Y
cuando regresa a Antioquía, en el libro de Hechos 14, encuentra que en la iglesia de Antioquía estaban los judaizantes. Amén. Nadie los había descubierto, Pablo los descubre. ¿Cómo los descubrió? Por la palabra. Amén. ¿Cómo uno descubre que alguien está torcido doctrinamente? Por la palabra, hermano. Aleluya. Amén. Cuando Pablo vio que estos judaizantes habían llegado a la iglesia de Antioquía, recuerde que hay dos Antioquías, la Antioquía de Siria y la Antioquía del Asia. Amén. Cuando él regresó a esa Antioquía, hermano, dice la escritura que él los gentiles, por supuesto, se dio cuenta, hermano, de que los judaizantes, que eran fariseos, que habían venido de Jerusalén, que habían creído en Cristo, le estaban enseñando a los gentiles: ustedes quieren ser salvos, crean en el Señor Jesucristo, sí, pero tienen que guardar unos rituales de la ley. Entre ellos tienen que circuncidarse, si no, no pueden ser salvos. Y una vez Pablo se enardece y dice: tuvo una contienda no muy pequeña, una contienda grande, hermano. Y mi hermano, uno debe contender ardientemente por la fe. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Desafortunadamente, hermano, hoy en día muchos predicadores, hermanos, ya no hacen apología de la fe o defensa de la fe. Ya no se predican desde los púlpitos, hermanos, temas doctrinales donde se defiende la fe que fue dada una vez a los santos. Gloria a Dios. ¿Y sabe por qué? Porque hay otros intereses en la iglesia. Eso, crezcámonos, aumentémonos, y entre más se crezca, más diezmos entran, hermanos, enriquecemos. No, hermano, enriquezcámonos en el conocimiento del Señor. Enriquezcámonos en la doctrina de la palabra. Amén. Lo demás viene por añadidura. Gloria a Dios. ¿Cuántos adoran el nombre del Señor? Recuerdo al hermano Luis M. Ortiz, hermano, en algunas convenciones, que dedicaba 1, 2, hasta 3 mensajes, hermano, en un tema doctrinal. Y hermano, y enseñaba cómo, hermano, nosotros debemos creer en cuanto a la doctrina de la Trinidad, de guardar el día domingo, amén, de la santificación externa y otros temas. Gracias, Jesús. ¿Quién inició la apología? Apología es defensa de la fe. El apóstol Pablo, cuando empezó a combatir a los judaizantes. Y el apóstol Pablo dice: este asunto tenemos que arreglar. Vamos a Jerusalén. Y viajaron a Jerusalén a llevar ese problema a los ancianos, a los apóstoles. Y en Jerusalén hubo, amén, estudio bíblico y defensa de la fe. Amén. ¿Y sabe qué conclusión llegaron los apóstoles? Porque Pedro tuvo la experiencia y dijo: no, es que el Señor me mandó a mí también a los gentiles. Y él contó su testimonio. Bernabé también habló. Amén, hermano. Habló el hermano del Señor, Santiago. Amén, que era una columna en Jerusalén. Y mire, dice la escritura en Hechos capítulo 15. Gracias, Dios. Ese fue el primer concilio. Mire, hermanos, cuando hablamos de convención, cuando hablamos de concilio, ¿sabe cómo fue el concilio? La primera convención cristiana fue doctrinal. Así deberían de ser, amén, hermanos. Doctrinales, donde nos enseñe doctrina. Amén. Alabanzas a Jesús. Gloria a Cristo. Hechos capítulo 15. Alabanzas a Jesús. Dios, aleluya. Aleluya. Milagro. Verso 24. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, es decir, los judaizantes, a los cuales no dimos orden. Porque si usted lee el capítulo 14, dice: aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que, el verso 24. Vive Cristo Jesús. Capítulo 15, verso 1 es. Entonces algunos, capítulo 15, verso 1. Algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Verso 24 lo ratifican. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando a vuestras almas, mandando circuncidaros a los gentiles y a guardar la ley. ¿Sí me entiende? Y entre eso de guardar la ley era guardar el sábado. Sí, amén. Amén.
Mandaban los judaizantes a decirle a los cristianos gentiles: ustedes tienen que guardar el sábado si quieren ser salvos. Y eso es lo que predican los judaizantes modernos, los adventistas, los mesiánicos. Amén, amén. Sí, Señor. Y unos apóstatas que descubrieron en internet que tenían un apellido supuestamente judío. Ay, hermano, un día estos se van a poner a circuncidar gente por allá. El día que salgan, corra de ese lugar, venga para acá y aquí le enseñamos un poquito de doctrina. Gloria a Dios. Amén. ¿Cuánto habla el nombre del Señor? Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Cristo. Alabanzas a Jesús. Amén. ¿Cuántos? Verso 19. Vamos al verso 19. Por lo cual yo juzgo. Amén. No recuerdo quién es el que está hablando. Es Jacobo o Santiago. Santiago, sí, porque el verso 15 dice: y cuando ellos callaron, Jacob respondió diciendo, Jacobo, que era Santiago, el hermano físico de Jesús, que era columna en Jerusalén. Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se conviertan a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Amén. Eso fue lo que mandó. Es más, Pedro dijo no mandó. Hechos 15, 28, 29. Esta es la resolución en que concluyó ese concilio. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo, primero Dios, el Espíritu Santo, quien dirige a la iglesia, y a nosotros, la iglesia primitiva, los apóstoles y los ancianos. Cuando digo ancianos me refiero a pastores. Amén. No imponeros ninguna carga más que estas necesarias. Que os abstengáis de los sacrificados a los ídolos, de sangre, de ahogado, de fornicación, de las cuales cosas si os guardéis bien, haréis pasarlo bien. Eso fue lo único. Es decir, de la ley de Moisés, solamente hagan eso, no comen sangre. Y que se abstengan de los ídolos. Amén. Y guarden toda la ley moral, entre ellas de la fornicación. Amén. Pero las leyes civiles, las leyes morales, las leyes civiles, las leyes ceremoniales, no las guarden. ¿Quién se van a poner los gentiles a guardar las leyes civiles? Entonces, inclusive, hermano, quemar a la hija que cometía fornicación. Amén. Hay tantas leyes que eran estrictas. El esclavo que después de tanto tiempo, si que no quería irse de la casa, lo liberara, y si no, te lo ponía a la puerta, le ponía una puntilla y le hacía un hueco y le ponía un arete y decía: este esclavo ya es mío. Y lo adoptaba como su propio hijo. Leyes civiles que pertenecían a la nación de Israel. Amén. Esa es la constitución de Israel. Nosotros tenemos una constitución. La última es la 91 y ahora viene la otra. Amén. Que esa sí es terrible, la que viene. Que el Señor nos ayude. Amén, hermanos. Sí, Señor. No lo quería decir, pero bueno. Alabanzas a Jesús. El séptimo día se fue. El día de reposo para la iglesia gentil no existe. Amén, porque eso es parte de la ley y ahora tenemos un nuevo pacto. Gloria a Dios. Uno que fue dado con sangre. Y la señal de ese pacto es el Espíritu Santo. Amén, aleluya. Amén. Y está en nuestro corazón. Gloria a Dios. Alabanzas a Jesús. Gracias, Jesús. Por eso el apóstol Pablo dijo que era parte del judaísmo que ha sido reemplazado por el nuevo pacto. Y ese pacto, el nuevo pacto, tiene un día completamente diferente y lo vamos a mencionar en el próximo mensaje. Amén. Aleluya. Pero ya nadie nos puede juzgar si guardamos o no guardamos el día de reposo. Amén. Gloria a Dios. Por eso Pablo lo escribió en Colosenses. La carta de Colosenses fue escrita en Roma, cuando Pablo estaba en la cárcel. Escribió la carta de Colosenses, Filipenses, la carta de Efesios y Filemón. 4 cartas. Colosenses y Efesios son las cartas gemelas. Tiene mucha espiritualidad. Pero la carta de Colosenses, que fue escrita a la iglesia de Colosa, mire, hermanos, fue escrita por 2 motivos. Porque los judaizantes se habían metido allá a adoctrinarlos a ellos,
a decirles a ellos que tenían que guardar el día de reposo, que no tocaran, que no manejaran, y reglas de los mismos judíos que ni siquiera son bíblicas, y también los gnósticos. Y por eso Pablo escribe Colosenses capítulo 2, verso 16 y 17, diciendo que nadie los juzgue a ustedes por no guardar el día de reposo. Gracias a Dios. Alabanzas a Jesús. Aleluya. Por tanto, nadie os juzgue. Mire, ¿por qué? Verso 14. Porque el Señor anuló el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria. ¿Cuál era el acta de decreto? Amén. La sentencia de muerte que los judíos merecían. Amén. Y los gentiles merecían. Quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Todas esas maldiciones que decía la ley fueron clavadas en la cruz. Porque allá en la cruz el Señor despojó a los principados, potestades, los subió públicamente triunfando sobre ellos. Por tanto, como ya la ley, hermano, se cumplió en Cristo. Amén. Nadie os juzgue, verso 16, en comida o bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Amén. Que nadie los juzgue a ustedes si guardan o no guardan las lunas nuevas, los días, las fiestas o los días de reposo. Eso ya pasó. ¿Y por qué pasó? Porque eso era una sombra, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Amén. Colosenses 2, 16, 17. 2, 16, 17. ¿Cuántos adoran el nombre del Señor? Aleluya. Y ahora vamos a citar voy a citar solamente un padre apologista. Hay muchas citaciones y esa la voy a citar la otra semana. Y las distribuí de acuerdo al punto que voy a mencionar. Amén. Porque ellos se reunían en la iglesia primitiva, se reunían el primer día de la semana. Textos, muchos. 1 Corintios 16, 1. Hechos 27. Amén. Apocalipsis 1:10 y los evangelios que hablan el día del Señor. Aleluya. Amén. Pero lo vamos a desarrollar en el próximo tema. Amén. Y las citaciones que voy a dar, tanto apostólicas, porque hay citaciones apostólicas, amén, como citaciones apologistas, bendito sea el Señor, de los primeros cristianos. Ellos dicen que era lo que se celebraba el primer día de la semana, que era el día del Señor, el día que los cristianos guardaban. Aleluya. Por decir, Justino Mártir, que nació, ya lo mencioné, en el año 100 y murió en el año 65 como mártir en Roma. En el año 50, 15 años antes de morir, escribió, cuando escribió el diálogo con Trifón, el judío, dice... Él dijo, por medio de aquel que resucitó de los muertos el primer día después del sábado, a través de nuestro Señor Jesucristo. Porque el primer día después del sábado, siendo el primero de todos los días, se llama sin embargo el octavo, según el número de todos los días del ciclo. Y todavía sigue siendo el primero. Y sigue diciendo, los gentiles que han creído en Cristo y se han arrepentido de los pecados, recibirán la herencia junto con los patriarcas y los profetas y los justos que han descendido de Jacob. Aunque ellos, los gentiles, no guardan el sábado, ni tampoco son circuncidados, ni observan las fiestas. Sin embargo, ciertamente ellos recibirán la santa herencia de Dios. Aleluya. ¿Queda claro, hermanos? Dios. Años 150 después de Cristo. Y sigue, hay más situaciones. Bendito sea el Señor. Dice en la primera apología de Justino, donde en la adoración semanal a los cristianos, en capítulo 68, él dice, el domingo es el día en que todos celebramos nuestra asamblea común. Porque es el primer día en que Dios, habiendo operado un cambio en las tinieblas y la materia, hizo el mundo. Y también Jesucristo nuestro Salvador, en el mismo día, el primer día de la semana, resucitó entre los muertos. Porque fue crucificado el día anterior al de Saturno o sábado. Y el día siguiente de Saturno o sábado, en inglés sábado es Saturday, que corresponde a Saturno. Amén.
Repito, porque fue crucificado en el día anterior de Saturno, sábado, y el día siguiente de Saturno, que es el día siguiente de Saturno, sábado, que es el día del sol. En inglés, domingo es Sunday. Sun es sol, el día del sol. Amén. Nosotros decimos domingo. Amén. Que es el día del sol, habiéndose aparecido a sus apóstoles y discípulos, les enseñó estas cosas que también os hemos sometido a vuestra consideración. Que el día domingo es el primer día en que todos los cristianos celebraban la asamblea común. ¿Estamos entendiendo, hermanos? Ahora, Justino Marte también escribió a un prominente cristiano que llamaba Antonio Pío, emperador en el año 155. Y él dijo: el día que se llama el día del sol, tiene lugar la reunión en sí mismo, el sitio de todos los que habitan, en el día que se llama el día del sol, tiene lugar la reunión en un mismo sitio de todos los que habitan en la ciudad o en el campo, la iglesia. ¿Qué se hace allá? Se leen las memorias de los apóstoles y los escritos de los profetas. Cuando el lector ha terminado, el que preside toma la palabra para incitar y exhortar a la imitación de tan bellas cosas. Luego nos levantamos y oramos por nosotros y por todos los demás, donde quiera que estén, a fin de que seamos hallados justos en nuestra vida y nuestras acciones, y seamos fieles a los mandamientos para alcanzar la salvación eterna. Yo paro ahí la citación, pero en la carta luego dice: y se toma la Santa Cena. Y dice las razones por las cuales se debía tomar la Santa Cena, que era el día del Señor. Aleluya. Cantadores en el nombre del Señor. Qué precioso, amén, hermanos. Aleluya. Amén. Bueno, aquí en adelante y acá es el tema para el día jueves. Conclusión, hermanos. Amén. El día de reposo o el Sabbat fue instituido en la ley mosaica como señal de pacto entre Dios e Israel. No fue dado antes, no existía antes, y sin embargo habían hombres santos que fueron salvos y no guardaron el día de reposo. Fue dado solamente a Israel como señal para que descansaran de sus obras, para que se acordaran de que Dios era el creador de los cielos y la tierra y el dador de la ley. Pero lo más importante, como toda la ley fue dada para que tuvieran conocimiento del pecado y para que esa ley fuera el instructor y nos trajeran a Cristo. Ese era el objetivo de la ley, la sombra de las cosas que venían, las venideras. La iglesia primitiva no guardaba el día de reposo. Hechos 15 dice claramente, amén, que no debían imponerlos demasiada carga a los gentiles, solamente que se abstuvieran de la sangre, de ahogado y de los ídolos, de fornicación, no más. Y no mencionan el día de reposo, como lo menciona Justino Marte, que el día domingo, el primer día de la semana, era el día en que se reunían los cristianos. En el próximo mensaje, con la ayuda del Señor, trataremos más a profundidad quién instituyó el primer día de la semana, amén, como el día del Señor. Gracias, Jesús. Amén. Y cómo lo celebraba la iglesia primitiva. Pongámonos en pie, hermanos.